Muchas gracias. Efectivamente, bueno, le estaba diciendo a José Emilio que quizá yo tendría que haber sido la primera esta mañana, porque bueno, pues voy a contar cosas que son muy básicas, pero que muchas veces pues no nos lo planteamos, nos hablan del BIN y todo parece fantástico. Entonces, bueno, pues yo quiero poner el dedo en algunas llagas que tenemos aquí en España y que, bueno, esperamos que en breve estarán resueltas. Bueno, tengo aquí una introducción que la voy a pasar muy rápido porque todo esto me imagino que ya lo habéis visto. Digo me imagino porque yo he llegado tarde, entonces, bueno, pues no sé todo lo que se ha contado. Pero bueno, partimos de una premisa, ¿no?, que está muy repetida. El BIM no es un software, es una metodología de trabajo integrada, ¿no?, basada en el uso de tecnologías de la información, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, siempre nos insisten o siempre insistimos en que el BIM no es un software, sino que es una metodología de trabajo integrada. Más adelante voy a volver sobre este tema y veremos qué significado tiene esto en España. La imagen, que también la hemos visto esta mañana, pues quizá esta no exactamente, pero hemos visto imágenes muy parecidas. Bueno, pues es traducir esa metodología de trabajo integrada a una imagen, ¿no? Todos los actores que intervienen en el ciclo de vida del edificio están relacionados a través del BIM. Esta definición, que es un poco diferente de las que hemos visto esta mañana, yo lo que he hecho es, en lugar de buscar una definición seria, entre comillas, pues yo he puesto en Google definición BIM y lo primero que me ha salido ha sido la Wikipedia y me ha sacado esta definición. Es un modelado de información de la construcción, generación y gestión de datos del edificio durante su ciclo de vida, utilizando un software dinámico de modelado de edificios en 3 dimensiones y en tiempo real. Bueno, recoge un poco lo mismo que hemos visto en otras definiciones, en otras presentaciones esta mañana. Es otra fuente distinta, es un poco diferente, pero recoge un poco los mismos conceptos y las mismas ideas. Y luego, en mi resumen, pues traigo un ejemplo, el ejemplo. También lo he sacado de Internet, no he buscado ningún proyecto concreto, el primero que he encontrado, que es, bueno, pues la típica imagen que encontramos cuando nos hablan del BIM, ¿no? Estos superedificios en 3 dimensiones con todo lujo de detalles, vemos ahí todas las tripas, las instalaciones, las estructuras, bueno, súper detallados, ¿no? Y, por último, el resumen de ventajas, que también es lo que oímos en todas las presentaciones sobre BIM, ¿no? Bueno, yo he puesto aquí 7 ventajas. A veces pues hay más o hay menos, pero bueno, básicamente BIM nos va a permitir la integración y compartición en tiempo real de toda la información generada por los distintos agentes intervinientes en el ciclo de vida del edificio. Fantástico. BIM posibilita la generación automática de toda la documentación del proyecto. Esto es lo que a todo el mundo le suena mejor, ¿no? La generación automática de toda la documentación del proyecto. Parece que le vamos a dar una tecla y ya vamos a tener nuestro proyecto definido. BIM nos facilita la preconstrucción virtual del edificio, anticipando la detección de interferencias, colisiones e incoherencias. Esto también es muy importante, ¿no?, para nosotros. También vamos a poder intercambiar toda la información BIM a través del formato estándar de intercambio, que es el IFC, del cual se ha hablado también. Vamos a aumentar nuestra productividad, por lo tanto vamos a reducir los costes, tanto en el desarrollo del proyecto como en la construcción del propio edificio y en la explotación del edificio y, bueno, pues todo el tema de gestión del edificio y de facility management. BIM define nuevos flujos de trabajo e información. Estos nuevos flujos de trabajo nos permiten hacer un seguimiento mejorado de ese ciclo de vida del edificio y BIM, eso es evidente, ¿no?, mejora la comunicación y comprensión del proyecto a través de su visualización 3D. Eso es casi lo primero que salta a la vista. Y todo esto parece fantástico.
todo parece fantástico, parece que es la solución a todos nuestros problemas, pero llegamos a España. Y entonces, ¿qué pasa cuando todas estas ventajas, todas estas definiciones y todo esto que parece maravilloso y la solución a todos los problemas de arquitectos, estructuristas, instaladores, constructores, propietarios, lo trasladamos a nuestra peculiar idiosincrasia? Hemos visto esa premisa que decía que era una metodología de trabajo integrada. ¿Es realmente una metodología de trabajo integrada en España o se puede aplicar esa metodología de trabajo integrada? Bueno, he traído esta imagen. Bueno, veis que está en inglés, pero sin embargo a mí me parecía que era una imagen muy representativa de nuestra metodología de trabajo a la española, ¿no? Es decir, hay un cruce de información entre todos contra todos, porque no es todos con todos, sino que es todos contra todos, porque parece que todos somos enemigos. Entonces hay un cruce de información parcial, a veces desvirtuada, a veces no completa, que realmente tiene poco de metodología de trabajo integrada. Entonces, yo a partir de esa metodología de trabajo integrada que pongo en duda en España, pues quería hacer unas matizaciones a estas ventajas del BIM que siempre contamos y que por supuesto existen, no es que no existan, pero vamos a ver qué pasa con esas ventajas en España. Una de las ventajas que hemos destacado es la integración y compartición en tiempo real de toda la información generada por los distintos agentes intervinientes en el ciclo de vida del edificio. Eso está muy bien, pero eso implica un cambio radical de mentalidad y de metodología. Un cambio radical que tenemos que abordar, que realmente poca gente en España ha abordado ese cambio. ¿Por qué? Porque ese cambio implica que nuestro trabajo deja de ser un trabajo individual y pasa a estar a disposición de todos. Y eso no es nuestra costumbre. Nuestro trabajo es nuestro trabajo y no lo ponemos a disposición de cualquiera. Eso implica, y esto lo subrayo porque va a aparecer más veces, que tenemos que plantearnos trabajar con equipos multidisciplinares y colaborativos, que es algo que hoy por hoy se encuentra muy poco en España. ¿Por qué se encuentra muy poco? Pues porque la metodología española actual es esta, no porque seamos así de feos, evidentemente, pero cada uno guardamos nuestra parcela de trabajo como un tesoro, ¿no? Este es mi tesoro, yo no se lo voy a pasar a nadie porque me lo he currado yo, le he echado muchas horas y no se lo voy a pasar al de al lado, que se lo voy a dar resuelto, que se busque la vida, ¿no? Entonces, con esta mentalidad de mi trabajo es mi tesoro y no lo comparto con nadie, nunca vamos a conseguir sacar al BIM todas esas ventajas que tiene y que hemos visto en todas las presentaciones, ¿no? También hemos visto otras ventajas que tiene el BIM, que es la generación automática de toda la documentación del proyecto a partir de un único modelo y la detección de interferencias, colisiones e incoherencias. Esto, desde algunos puntos de vista, como el mío, yo soy arquitecto, entonces, desde mi punto de vista, esto casi sería lo mejor, ¿no? Para mí, como arquitecto, esto sería definitivo, ¿no? Pero esto tiene unas implicaciones que hoy por hoy en España es difícil encontrarlas. Muy pocas empresas realmente están llegando a este nivel. Porque esto implica que toda la información tiene que estar introducida en el modelo. Todo lo que no esté en el modelo, evidentemente, no va a generarse automáticamente, por mucho que digamos que el BIM genera automáticamente toda la documentación del proyecto. Esto implica también una comunicación bidireccional entre los distintos sistemas BIM y no BIM, porque yo todavía no tengo muy claro qué son sistemas BIM y qué no son sistemas BIM. Luego explicaré por qué, ¿no? Y de nuevo, insisto, esto implica equipos de trabajo multidisciplinares y colaborativos.
que en España todavía no están muy en boga. Entonces, esto de la generación automática de toda la documentación del proyecto a partir de un único modelo, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva a lo que yo llamo el equilibrio BIM. Para generar toda esa documentación de forma automática, hemos dicho que tiene que estar todo en el modelo, si no, es imposible que se genere automáticamente. Eso significa que tenemos que hacer el esfuerzo de meterlo todo en el modelo. Tenemos que meter en el modelo BIM toda la armadura. Si estamos hablando de una estructura de hormigón, seguramente si metemos toda la armadura en un modelo BIM, nos encontremos con que ese modelo no hay forma de moverlo, porque pesa demasiado, ¿no? Tenemos que, para obtener toda esa información de forma automática, detallar en el modelo BIM cada fabricante, cada modelo y las características de, por ejemplo, un grifo. Tenemos que dibujar hasta la última moldura. Si no la dibujamos, no va a aparecer automáticamente, y estamos diciendo que se genera automáticamente toda la información. Entonces, ¿hasta dónde tenemos que llegar con BIM? Pues hasta donde queramos llegar, evidentemente. Pero no tenemos que perder la perspectiva. Mucha gente se mete con BIM. Yo me he encontrado bueno, pues clientes míos que se meten con BIM y con esa obsesión de todo tiene que estar en el modelo porque así todo se genera automáticamente, se han encontrado a sí mismos haciendo un esfuerzo que no les compensaba con el resultado que obtenían. Es decir, si yo tengo que modelarme un grifo y meter todos los datos del grifo para que luego al final ese grifo me salga en una línea del presupuesto, pues resulta que el trabajo que he empleado para meter el grifo es mucho menor que el trabajo que le vaya a llevar al arquitecto técnico meter esa partida en el presupuesto, sin más, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar el equilibrio entre lo que conviene meter en BIM, lo que quizá no es tan necesario meter en BIM, y cuando digo meter en BIM me estoy refiriendo más bien a lo que se llama software de diseño BIM, ¿vale? Entonces, esto nos lleva a el papel que están jugando los fabricantes en España. Es un papel que es esencial para que el BIM triunfe, para que el BIM realmente sea tan efectivo y nos dé tantas satisfacciones y tantas ventajas como realmente nos puede dar. Necesitamos una implicación de los fabricantes que hoy por hoy en España está todavía un poco verde, porque la mayoría de los fabricantes de productos para la construcción en España todavía no disponen de bibliotecas en formato BIM. Poco a poco se están metiendo. Bueno, esta mañana, yo como he llegado tarde no lo he visto, pero me imagino que Bimética os ha hecho una presentación y os habrá contado pues, todo lo que están evolucionando los fabricantes en este sentido, pero todavía en España están bastante verdes. Los fabricantes juegan un papel esencial porque en el momento en que estén incluyendo sus productos en formato BIM con toda la información que realmente tiene ese producto, toda esa información asociada, no solo la geometría, tanto 2D como 3D, sino información de marca, de modelo, dimensiones, posibles acabados, precios y otros parámetros, bueno, pues ya tenemos un trabajo desarrollado muy importante, que es un trabajo que realmente tienen que desarrollar ellos, no el resto de los que intervienen en el ciclo de vida del edificio. Entonces, ahí de momento en España tenemos un pequeño cuello de botella, ¿vale? Porque si queremos toda esta información, pues en muchos casos nos encontramos con que a nivel de desarrollo del proyecto o la introducimos en el desarrollo del proyecto nosotros manualmente o el fabricante todavía no nos lo ha solucionado. Otro tema para esa integración de toda la información que nos permite generar la documentación automáticamente y que nos permite generar, detectar esas colisiones, esas incoherencias, esas interferencias, bueno, los típicos ejemplos que se ponen de colisiones entre estructuras e instalaciones, que si
el conducto de aire acondicionado me está cruzando una viga, ese tipo de cosas. Bueno, pues siempre se habla de que tenemos el formato IFC, que es un formato estándar que nos permite el intercambio de información entre los diferentes sistemas. Y parece que con el formato IFC, pues precisamente vamos a solucionar esto. Pero la realidad es que hoy por hoy el formato IFC no nos está solucionando estos temas. ¿Por qué razón? Pues porque los sistemas BIM, y ahora cuando digo sistemas BIM me vuelvo a referir a sistemas de diseño BIM o sistemas de software de diseño BIM, todavía no son 100% compatibles vía IFC. Aparentemente lo son, pero solo aparentemente. Es decir, desde cualquier sistema de diseño BIM vamos a poder exportar a IFC y, sorprendentemente, lo abrimos en cualquier visualizador IFC y sí, se ha exportado. Y eso está muy bien, ¿no? Pero ¿qué pasa? El problema está cuando vamos a importar. Cuando vamos a importar, pues muchas veces lo que nos encontramos es que se pierde información en la importación. En algunos casos se pierde incluso toda la geometría tridimensional. No en todos los casos, en algunos casos. Entonces, claro, la importación de un archivo IFC no es tan fantástica como puede parecer cuando nos hablan del sistema IFC. Especialmente tenemos problemas cuando queremos importar vía IFC pues las estructuras o las instalaciones que hemos exportado de nuestro modelo BIM, las hemos exportado para que pues nuestro calculista nos calcule las estructuras, nuestras instalaciones y teóricamente lo que uno se imagina cuando habla de BIM es que una vez calculada esa estructura y una vez calculadas las instalaciones, nos las devuelven y las incorporamos a nuestro modelo BIM. Y entonces vamos a poder detectar esas colisiones, esas interferencias o esas incoherencias. Pero eso no funciona hoy por hoy como pensamos que funciona. Es decir, no podemos devolverlo a nuestro modelo. Sí, podemos importar el IFC. Al importar el IFC vamos a perder, en el mejor de los casos, algo de información. En muchos casos, mucha información. Pero es que además lo importamos y ¿qué hacemos con la estructura importada? Tenemos el modelo BIM, por un lado, y hemos importado la estructura al mismo programa que estemos usando. ¿Y qué hago con esa estructura? ¿Cómo la coloco en mi modelo BIM? Porque en mi modelo BIM yo ya tenía una estructura que fue la que exporté para calcular. Entonces, el problema no es importar un IFC, el problema es actualizar la información. Es decir, no es tanto importar lo que nos viene de otros programas como solucionar el tema de lo que yo he exportado, lo quiero actualizar con los resultados que me ha dado mi programa de estructuras o mi programa de instalaciones. Entonces, ahí es donde nos está fallando la conexión. Es decir, el formato IFC no me va a actualizar la información, sino que me importa un modelo nuevo. Si lo quiero actualizar, tendré que actualizarlo de una forma más o menos manual. Otra de las grandes ventajas es el aumento de la productividad, que hemos dicho que conlleva, obviamente, una reducción de costes. Pero este aumento de la productividad va a ser factible si tenemos en cuenta que necesitamos aplicar un orden y una sistematización, que tenemos que definir plantillas de trabajo, normas, estándares, que no puede hacer cada uno lo que quiera, que el equipo de trabajo tiene que estar absolutamente organizado, ordenado y estandarizado, ¿vale? Que cada persona dentro de ese equipo de trabajo tiene que tener claro su rol y su tarea y no puede salirse de su rol y su tarea. Y de nuevo, por eso vuelve a aparecer subrayado, que ese aumento de la productividad conlleva equipos de trabajo multidisciplinares y colaborativos. Pero en España
lamentablemente trabajamos, no es una clase de historia, no es que nos hayamos ido al 1031, que es este mapa, pero trabajamos como en el 1031, o sea, en el ámbito de la construcción seguimos trabajando en los reinos de taifas. Entonces, yo como soy arquitecto, a ver, al que me va a calcular las estructuras le voy a pasar esta información, pero esta no se la paso porque no es de su incumbencia. Al arquitecto técnico que me tiene que hacer el presupuesto le paso cierta información, pero esta otra no, porque esta es mía y solo mía. Al de las instalaciones le paso esto otro. Toda esa gente entre sí no se habla. El señor que hace las instalaciones no sabe quién me está calculando las estructuras. Y el arquitecto técnico que está haciendo el presupuesto ni conoce al de las instalaciones ni conoce al de las estructuras. Y el constructor no conoce a ninguno, me conoce a mí. Y la propiedad me conoce a mí. Y, en fin, que no hay comunicación, que somos reinos de taifas y no llegamos a montar ese equipo colaborativo y multidisciplinar que necesitamos para sacarle todo el partido al BIM. Bueno, hemos dicho al principio en la premisa que la metodología BIM, o sea, que el BIM es una metodología, que no es un software. Pero luego se habla mucho de software BIM. Entonces, bueno, yo he oído en muchas presentaciones afirmaciones que a mí me han dejado muy perpleja, como que con este software BIM, yo no voy a entrar en marcas, ni en fabricantes, ni nada, con este software BIM ya no necesitas más programas. Este software BIM te lo soluciona todo. Con este software BIM ya tienes las mediciones, ya tienes las estructuras, ya tienes las instalaciones. Lo he oído un montón de veces en muchas presentaciones y, en mi modesta opinión, eso no es cierto. O sea, ¿qué es un software BIM? Tendemos a llamar software BIM al software de diseño arquitectónico y el resto ya no es BIM. En mi opinión, yo creo que eso no debería ser así, porque BIM es, hemos dicho, modelado de información del edificio. Entonces, mi software de diseño es BIM, modela información del edificio. Pero es que yo creo que mi software de cálculo de estructuras o mi software de cálculo de instalaciones o de análisis energético o de costes o de planificación, etcétera, etcétera, también son BIM, porque también me están modelando información del edificio, me están dando la información de las estructuras, de las instalaciones, de los costes, de la planificación. Entonces, yo creo que todos son BIM. Esto de este es BIM, pero este no es BIM, en el momento en que todos me están proporcionando información del edificio, yo creo que todos son BIM. Y lo de que el software de diseño BIM, que en algunos casos he oído decir, lo integra todo, pues no es verdad. Al final necesitamos todos estos software y algunos más. He puesto ahí unos puntos suspensivos. Bueno, he puesto ahí, justo antes de los puntos suspensivos, el software de análisis y gestión integrada del proyecto y la construcción, porque digamos que ha sido el último en llegar y es el que, de alguna forma, nos permite integrar todo lo anterior. Por lo tanto, casi, en lugar del software de diseño BIM, parece que BIM debería ser el último, ¿no? El software de análisis y gestión integrada del proyecto y la construcción. Sin embargo, este tipo de software ni se anuncia, ni se publicita, ni se denomina BIM, pero es el que nos permite, efectivamente, incorporar el diseño, las estructuras, las instalaciones, los costes, la planificación, integrarlo, analizarlo y sacar conclusiones. Bueno, para terminar, algunas frases que hemos oído a los detractores del BIM, que dicen aquello de que en Estados Unidos y en Europa las cosas no son como aquí y que en España funcionamos de otra forma. Ese es nuestro drama, ¿no?, que funcionamos de otra forma. Que BIM solo se utiliza o solo vale la pena en proyectos grandes, pero que si vamos a hacer un chalecito, pues que no vale la pena, que lo hacemos con un CAD y acabamos antes. También hemos oído muchas veces que el BIM está muy bien para anteproyectos y para hacer presentaciones a clientes de renders y tal, pero que no sirve para proyectos de ejecución.
Otra afirmación muy curiosa es que el vin es demasiado trabajo para nosotros por el mismo precio. O sea, no vamos a poder cobrar más si usamos vin, pero vamos a trabajar más. Que hace el trabajo de los calculistas, que es el futuro, pero que de momento pues no nos hace falta. Es el futuro, pero dentro de muchos años, cuando nos hayamos jubilado. Lo último que oí es que vin es el enemigo de la creatividad y de la buena arquitectura. Esto lo he añadido, pues eso, desde mi vertiente de arquitecto. Entonces, ¿qué hay que decir a los detractores del vin? Bueno, lo primero, que todas estas afirmaciones, en mi opinión, vienen desde el desconocimiento. Poco el miedo a lo desconocido les lleva a este tipo de afirmaciones. Dicen que se usa en Estados Unidos y en Europa, pero que en España no. Pero estamos en un mundo globalizado, lo estamos viendo. Entonces, eso de, no, es que España es diferente, pues, bueno, pues eso hace 60 años podía ser algo muy gracioso y un eslogan, incluso turístico, pero ya no sirve, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si seguimos pensando que España es diferente, nos quedamos fuera, nos quedamos atrás y no vamos a estar donde tenemos que estar. Los que dicen que solo vale para proyectos grandes, hemos dicho que el BIM lo primero que nos va a ofrecer es un incremento de productividad con la consiguiente reducción de costes y evidentemente eso no tiene nada que ver con el tamaño del proyecto, todo va a ser proporcional, pero siempre va a incrementar la productividad y por lo tanto siempre se va a reducir los costes. ¿Que solo vale para el anteproyecto? ¿Por qué va a valer solo para el anteproyecto? O sea, podemos hacer, ya lo hemos visto, eso lo habéis visto en todas las presentaciones, podemos empezar en el anteproyecto, acabar en la gestión del edificio, una vez terminado, en el facility management, incluso acabar en la demolición del edificio. Que eso es otra cosa que se dice, ¿no? El BIM abarca hasta la demolición del edificio, lo que pasa es que para cuando vayamos a demoler el edificio igual se ha inventado otra cosa, pero en principio también vale para la demolición del edificio. Lo de que es más trabajo que nadie nos va a pagar, eso sí que es absurdo totalmente, porque no es más trabajo, es menos trabajo. Entonces, claro, no nos lo tiene que pagar nadie, porque vamos a trabajar menos. Es verdad que el BIM hace que vayamos más rápido, luego vamos a trabajar menos. El trabajo que vamos a generar va a ser de mejor calidad y, por lo tanto, al ser de mejor calidad va a estar más valorado, por lo que es posible que incluso nos paguen más por él. No es verdad que hagamos el trabajo de los calculistas, ya lo hemos visto, desde el diseño BIM podremos exportar a cálculo de estructuras o a cálculo de instalaciones o al cálculo que sea, pero no lo vamos a calcular dentro del propio programa de diseño BIM. ¿Es el futuro dentro de muchos años? Bueno, lo habéis visto esta mañana, no es el futuro dentro de muchos años, es el presente. Está utilizándose en la mayoría de los países desarrollados y España está dentro de esos países desarrollados, por lo tanto debería estar al mismo nivel. Es más, bueno, hemos visto en alguna presentación pues, calendarios de diferentes países que tienen como fecha límite 2016, ¿no?, para implementarlo en las administraciones, pero también la Unión Europea lo tiene sobre la mesa. Si la Unión Europea lo tiene sobre la mesa para hacer una implementación generalizada entre los países miembros, estamos en la Unión Europea, o sea que no es el futuro, nos lo van a poner ya. ¿Y es enemigo de la creatividad? Pues yo creo que no, porque la creatividad es una cualidad humana y BIM pues no deja de ser una metodología de trabajo combinada con una herramienta, pero la cualidad humana es independiente de las metodologías y de las herramientas, por tanto, el que tiene mucha creatividad la va a tener con BIM o sin BIM y el que tiene nula creatividad pues también le va a dar lo mismo. En definitiva, que lo fundamental para sacarle todo el partido al BIM es la colaboración y el equipo de trabajo, algo que en España nos suena, en el ámbito de la construcción, nos suena un poco a chino, pero que es la garantía del éxito. Tenemos que dejar de ser esos pequeños reinos de taifas y para garantizarnos el éxito, empezar a trabajar en equipo
con todas las disciplinas de igual a igual. Y aunque he estado un poco criticando, criticando entre comillas, en fin, viendo un poco los problemas que se encuentra BIN en España, lo que quiero dejar claro es que yo soy una entusiasta del BIN desde hace 24 años. Yo empecé a trabajar con sistemas BIN hace 24 años. Si hicieran un concurso de antigüedad me llevaría la medalla de oro, seguramente. Y yo no creo que lleve 24 años equivocada. Entonces, yo creo que el BIN es la solución. Muchas gracias.